Espero que hayan podido comer unos sanduichitos que estaban deliciosos. Ahora tenemos a 4 personas responsables de 4 centros de formación en fotografía. Es una mesa que se llama Enseñanza de Fotografía en Uruguay y los nombro de la derecha a la izquierda, que para ustedes es de la izquierda para la derecha desde allá. Anabela Balduvino, del taller Aquelarre. Ricardo Antúnez, de la Escuela Tris. Álvaro Perkovich, del Fotoclub Uruguayo. Y Alfredo Cha, de la licenciatura en Artes, opción Fotografía del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, de la Universidad de la República. Nos van a contar un poquito sobre la trayectoria de cada una de las escuelas y de sus programas educativos, y después vamos a charlar un poco al respecto. Empezamos entonces con, ahora vamos a hacer al revés. Empezamos con Alfredo, que va a mostrar. ¿Ese es tu micrófono, Alfredo? Buenas noches. ¿Te ha prendido? ¿Sí? Estamos en esta primera imagen, yo te la voy mostrando acá. Bueno, dejaré que pasen y después explicaremos a posteriori. ¿Sigo? Sí. ¿Se necesita lento o rápido? ¿Está bien? Y se deja un ratito. Creo Bien. que llegamos, ¿no? Muy bien. ¿Tu video? ¿Puedes pasar? ¿Quieres contar un poquito o...? No. Bueno, ahora vamos a mostrar un video. Un breve video. Que... Help, no sé dónde está. Sí. Ah. Ahí. ¿Cómo lo ves? Está muy bueno. Bueno, vos sabés que necesitaría que... Mira, 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 mira. Ahí le pasó a YouTube. Ana, bueno, verdad, ya sabía. La mía, ahora yo. Monita. ¿Qué sale? A internet. A internet sale, ¿verdad? Mira, mira. Está saliendo. Mira, acá, amigo. Amigo. Acá. ¿Y cuál? ¿En qué página lo puedo ver? Yo. ¿Vos me lo ves grabando? No, sí. Esto está filmando. Esperá. Sí, pero sube a YouTube. Ah, no Hola. sé. Ojo, para que salga. Ahí está. Ay, ahora falta la de ellos dos. Tienes que sacarla de ellos. Me voy a cerrar. De este lado, otra vez. Ahí va, muéstramela ahora. Bueno, esto es una apretadísima síntesis de actividades que nosotros cumplimos en la enseñanza del Instituto de la Escuela Bellas Artes, y en realidad es como empezar casi por el final o poco menos,
porque nos interesaba mostrar estas imágenes como ilustración de aquello que pretendemos que el estudiante alcance, es decir, llegar a ser un productor y con determinadas características, ¿verdad? Como ustedes ven, todas estas actividades incluso están encuadradas dentro de la organización de este mismo CDF, es decir, pertenecen a actividades que se cumplieron en ocasión de fotogramas de diversos años. El último, el que veían en la Plaza Sereñi, es del año pasado. Y en general lo que les decía, pretendemos mostrar aquello que el estudiante seguramente tiene que alcanzar a partir de la enseñanza que la escuela le pueda brindar. Una enseñanza que precisamente lo que hay que primeramente, ya que estamos en fotografía, enmarcar o encuadrar es donde se produce. La Escuela de Bellas Artes pertenece a la Universidad de la República, por lo tanto pertenece a un nivel de enseñanza superior, que por supuesto no es ningún privilegio, sino más bien una enorme obligación y una enorme responsabilidad, dado que lo que a nosotros nos toca es alcanzar precisamente los máximos niveles posibles del conocimiento y de las prácticas en fotografía en cuanto a lo que nos concierne a nosotros. La escuela, como todos saben, tiene una enseñanza variada y forma en el territorio de las artes. Por lo tanto, la fotografía para la Escuela de Bellas Artes es también parte de la enseñanza de la disciplina artística. Es bajo ese enfoque que la escuela la asimila, la adopta. Desde el año más o menos de la década del 60 es que la fotografía está presente en la Escuela de Bellas Artes, bajo además un régimen de enseñanza o un plan de enseñanza que constituye esencialmente un proyecto educativo que no es especializado en un determinado lenguaje, sino que es abarcativo para todos los lenguajes del arte. A nosotros nos ha tocado estar en la especialidad fotografía y como especialidad debemos ceñirnos a los lineamientos generales que la educación de la escuela se ha propuesto en su plan de estudios. Un plan de estudios que es común para todos en los 3 primeros años y luego de esos 3 años, a partir del 4º, 5º y 6º año, termina con la posibilidad de que el estudiante adopte una licenciatura, ya sea diversificada o una licenciatura que le llamamos global, que es artes plásticas y visuales. En cuanto a la enseñanza de la fotografía particularmente, lo que podemos señalar brevemente es que está afirmada en los 3 principios fundamentales de la universidad, que son enseñanza, investigación y extensión. Y para nosotros eso tiene una vigencia que es absolutamente integral, es decir, no hay enseñanza por un lado, investigación por otro, extensión por otro, sino que todo forma un conjunto único al cual procuramos practicar todos los días durante todos los cursos. Lo que ustedes vieron aquí es precisamente algo que está vinculado, y por eso decía que empezamos por el final, que está vinculado a la extensión universitaria. Y es cuando el estudiante se vincula directamente con su herramienta. Para nosotros las técnicas son herramientas para la expresión y la creación artística. Se vincula directamente con su entorno social. Y esto que hemos visto, por ejemplo, hay unos que ustedes vieron, dice muros, hay otro que dice, ¿cómo es? Marcos. Marcos, y hay otro más, que no recuerdo más ya el nombre, pero que están todos
insertos en esa idea de lo que es el artista vinculado a su medio. Para eso es que la escuela organiza su enseñanza y en particular Español aquí. cuarto, quinto y sexto año no hace, Usted cuando hable hacia el español, sino más bien en la capacidad personal de cada estudiante para formar una personalidad creativa, que por supuesto tiene previsto la escuela que a posteriori de su egreso se vinculará a la especialización en la etapa de posgrados. Por esta razón es que la parte que nos toca como licenciatura de fotografía tiene también el mismo esquema general que les estoy mencionando con respecto a la fotografía, a la Escuela Nacional de Bellas Artes en su totalidad. ¿Me queda? 24 segundos. 24 segundos. Bien, lo último que les puedo mencionar es que acá tenemos unos folletos que hicimos en ocasión de algunas de esas actividades y quienes quieran retirarlo lo pueden pasar a buscar aquí, aunque no tenemos para toda la platea, pero les dejaremos una dirección para la que nos puedan enviar sus pedidos y se los mandamos en forma digital. ¿Se terminó? Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias. Y ahora seguimos en línea. Álvaro Perkovic con Fotoclub, gracias. Hola, buenas tardes, noches. Sí, bueno, estar aquí de este lado siempre es muy lindo porque, como decía Sosa al inicio, ver la platea llena cuando las primeras jornadas de repente no era tan así, habla de un crecimiento firme. Fue muy lindo los aplausos que hubieron al principio también, que parecerían que estuvieran aprobando por lo menos lo que parece que hacemos, representando a cada espacio. Agradecer al Centro de Fotografía entonces que nos invitara a participar en esta mesa. Rápidamente lo que puedo hacer es contar un poco sobre la experiencia del Fotoclub Uruguayo, una institución que tiene muchos años de existencia. Se puede plantear el inicio en 1884, con lo que se llamaba en ese momento la Sociedad Fotográfica de Aficionados. Después de ese momento, hacia el 1901, se funda el Fotoclub Montevideo. Hay un lapso hasta 1917, donde más o menos actúa en forma ordenada, y después un vacío hasta que en 1940 se funda el Fotoclub Uruguayo. Se podrán imaginar que entonces más de 120 años de esa aparente historia en orden ha llevado a muchos cambios lógicos. Los inicios pautaban principalmente a personas más bien de una élite de personas con poder adquisitivo importante, profesionales de la época, que se juntaban para intercambiar sobre sus conocimientos más bien técnicos. En las épocas ya del Fotoclub Montevideo empiezan a haber algunos antecedentes riquísimos, viendo las fotografías y los archivos, donde uno empieza a ver lo que le llamaban fotoexcursiones. Eran salidas de las personas a empezar a interiorizarse más que nada en un panorama de la belleza con que podíamos ver a las cosas. Entonces el paisajismo era una de las variantes más estudiadas en esa época, con los efectos de la naturaleza y la luz, los paisajes, los bosques, etc. El campo, las sierras. En Uruguay eran las exploraciones más importantes. Viniendo muy rápido hacia el inicio del Fotoclub Uruguayo y pensando de alguna forma en algunos puntos de inflexión que se generaron en nuestra institución, creo importante mencionar dos instantes importantes. Uno, en el entorno de 1983, donde indudablemente, resumiendo mucho de lo que ustedes pueden
conocer sobre lo que es el fotoclubismo a nivel de región y a nivel hasta mundial. En 1983, a partir de la iniciativa de dos maestras de la fotografía, como era Dina Pintos y Diana Mines, ellas proponen dentro del marco institucional un cambio. Ese punto de inflexión es torcer el rumbo con un buen sentido, porque había una rigidez muy grande dentro de la institución, funcionando a través de los clásicos concursos, las premiaciones, las medallas, los rankings. Y bueno, estas dos docentes plantean el cambio radical de trabajar a partir del funcionamiento sobre talleres, sobre algunos proyectos particulares, como hoy en día se mantiene, que es el Salón Portafolio. O sea, se abre una dinámica de discusión y se abre una dinámica también donde el régimen estético siempre va a estar presente en cualquier fotografía, pero lo que rinde sobre todo es también la historia que cada individuo quiere contar. Y sobre todo en una cuestión bastante narrativa y no ya el acto individual, la foto única que podrá ganar un gran premio y ganar puntos para llegar a otra instancia. Eso cala muy hondo en el club. Ya en esa época muchos compañeros y yo entramos en el 86-87 y vivimos esa experiencia. Creo que dentro de ese panorama, un punto no tan fuerte de cambio, pero sí como una especie de savia nueva, puedo reconocer por el 92 más o menos, la entrada de dos personas también en la institución, como fueron Daniel Caselli y Jorge Ameal. Jorge Ameal, que se mantiene aún en la institución como docente del curso básico, que vienen del 86 del exterior, luego de años difíciles dentro de nuestro país. Bueno, Anabela, creo que tú también, ¿no? Retornás al país por el 86 y otros profesionales y otros fotógrafos vuelven en esa época y bueno, instalan en la institución un proyecto que tiene que ver, Caselli, por ejemplo, con la proyección sobre talleres de fotografía documental y los estilos de fotoreportaje, por donde se puede reconocer la pasada de muchísimos autores que hoy día aún se mantienen en los distintos medios y en los distintos espacios de la fotografía. Y Jorge Ameal encargándose de una parte importante del curso básico, que con su calidez y su calidad y su experiencia traída desde sí mismo y aparte de su experiencia en el exterior, enriqueció la institución desde otros puntos de vista. Yo creo que trazar esos dos ejes son muy importantes dentro de la institución. En cierta forma, la dinámica de hoy día de la institución se centra en un panorama educativo bien concreto. O sea, se establece para las personas interesadas una propuesta de curso básico que se plantea durante todo un año. Intentamos no hacer cursos cortos, por más que se nos piden. Está también esa cuestión comercial que la persona también quiere rápido y ya, y nosotros le explicamos que es bueno intentar estar un poco más estable en el inicio. Proyectamos dentro del curso básico la materia de fotografía analógica, la mantenemos para hacer un buen piso. Hoy ya escuché aquí en más de una ponencia que, bueno, en muchos lugares, por supuesto, se mantiene aún ese inicio. Y las siguientes propuestas son justamente el régimen de taller, lo que se plantea como talleres avanzados, armándole un plan a las personas de 2 o 3 años para poder llevar adelante un marco educativo adecuado. Algunas personas, por supuesto, no lo hacen y no voy a plantear en el fotoclub, no es una formación, un curso formal, no es una tecnicatura, no es una licenciatura, ¿no? Es el orden que le hemos establecido dentro de la institución. La educación dentro de la institución no pasa por el aula solamente, obviamente hay muchas otras cosas que se hacen y que creemos que educan tanto como el aula. Uno de los proyectos más ambiciosos y que lo estamos difundiendo aquí afuera es justamente una publicación que se llama Materia Sensible, que dentro de todo está ya generando reunir un paisaje de la fotografía uruguaya en la figura de fotografía de autor, en la posibilidad de contenidos
También no tantos técnicos, porque hemos intentado evitar la parte técnica que puede consultarse muy fácilmente en Internet, pero sí queríamos tener un panorama más de los contenidos quizás conceptuales. Creemos mucho en la difusión de la fotografía poética, por ejemplo, para establecer algunos lazos de identidad entre los autores, su realidad y que las personas se vean involucradas en ese sistema. ¿Cuánto falta? Un minuto. Oh, esto es matador. Pero vamos bien, porque no hay mucho más para decir. Un poco la idea era darles un panorama general, creo no olvidarme de casi nada, simplemente plantear también las nuevas tecnologías, por ejemplo, muchos proyectos que hemos llevado adelante con distintos espacios, en donde el área de la educación inicial, trabajando con gurises, con chiquilines, jovencitos y sobre todo a veces gurises de escuela trabajando con el sistema de captura que tienen las XO. Bueno, hemos hecho muchos proyectos, no creemos que sea la mejor cámara ni cerca, pero es algo y podemos generar una relación muy importante desde ese inicio, ¿verdad? Y dejar a veces de lado esos gurises que no se copen con las selfies y esa parte media vanidosa de la fotografía y que de repente la usen para cosas más productivas. Y bueno, por último, un último proyecto que ahora se hizo en el departamento de Canelones, que tuvimos la suerte de participar y que trabajó sobre los gurises y su identidad, fotografiando y consultando a sus parientes y amigos más cercanos sobre un proyecto de lo que decía, mi abuelo me dijo alguna vez. Entonces tenían que explorar sobre esa identidad y contextos e imágenes. Se desarrolló un libro y también un marco educativo muy interesante. Bueno, pienso que en los 10 minutos que va a haber de conjunto podrán preguntar algunas cosas. Gracias, Álvaro. Ahora seguimos con Ricardo Antúnez, de TRIS, de Escuela TRIS. Bueno, hola. Yo voy a leer algo acerca de una pregunta que es ¿cuál es el sentido de enseñar fotografía? ¿No? ¿Cuál es el sentido hoy aquí, en nuestro país, que es un país que tiene una cultura fotográfica todavía pequeña, en el marco de nuestras escuelas, tal como son, que son emprendimientos modestos en cuanto a medios y casi siempre dirigidos por fotógrafos, que somos fotógrafos devenidos docentes, autodidactas, digamos, ¿no? Y para responder esa pregunta voy a plantear una primera hipótesis, digamos, usando un lenguaje figurado, y voy a decir que lo que anima a las escuelas es un cierto espíritu proselitista, ¿no? Cuando digo proselitista estoy exagerando para enfatizar la idea de que en el punto de partida hay casi siempre un afán de difundir y de contagiar, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A diferencia de lo que ocurre, digamos, en un taller de escritura, cuando el primer día de clase les preguntamos a los alumnos si conocen algún fotógrafo, casi siempre se hace un silencio. Es muy improbable que mencionen un autor. En las siguientes semanas, en las clases van a ver fotos de autores clásicos. Digamos, van a ver una presentación de Sander, por ejemplo, y contemporáneos. Supongamos Martin Parr. Vamos a ver libros de Marcos López o de Alberto García Alix y van a empezar a tener una idea de lo que es un autor y lo que es un proyecto, ¿tá? Durante la evaluación que hacemos al término del taller, es común que manifiesten que habían venido con el propósito de aprender a usar la cámara y tomar mejores fotos, pero se encontraron con un mundo que no sospechaban. La difusión de la fotografía como cultura es tan escasa entre nosotros que para la mayoría de nuestros alumnos las escuelas son como la puerta de entrada a un reino desconocido. Ese reino, digamos, es el primer objeto de nuestra causa, pero el espíritu proselitista, en verdad, se interesa siempre por algo más específico que la fotografía en general. Refiere a ciertas ideas acerca de la fotografía y acerca de la enseñanza de la fotografía. Por ejemplo, ¿por qué aprovechar la primera oportunidad de presentar a un fotógrafo para mostrarles a Sander y no a Ansel Adams? ¿Por qué Parr en lugar de Knudson? Pongamos por caso, ¿no? ¿Por qué desechar las reglas de composición y en cambio enfatizar el aspecto narrativo de una fotografía? El hecho de que los docentes seamos al mismo tiempo fotógrafos vocacionales
gente que desarrolla sus proyectos al mismo tiempo que enseña, es una condición de nuestras escuelas que debe tomarse en cuenta. Implica reconocer una tensión, una posible tensión, entre nuestra orientación como fotógrafos, la individualidad de los alumnos y la necesidad de alentarlos a una exploración amplia de la historia y de la actualidad de la fotografía. Quizás el oficio de enseñar consiste en gran medida en el buen manejo de esa tensión entre la parcialidad de nuestras ideas como fotógrafos, digamos, nuestros juicios de valor como fotógrafos, y la diversidad de la expresión fotográfica. Voy a contarles algo que me pasó muy al inicio de mi formación. Yo hacía un año que tomaba fotos y asistía a un segundo taller. Sabía manejar la cámara y pocas cosas más, pero ya estaba empezando a ocuparme de cosas no tan técnicas. Y entonces un día le llevé a mi nuevo docente una serie de fotografías que había hecho con la claraboya de mi casa. Eran unas fotos geométricas abstractas, digamos, ¿no?, que yo estaba haciendo en ese momento. Y mi nuevo docente las miró así muy rápido y me dijo que todos los intentos de aproximar la fotografía a la pintura habían sido un fracaso. Fue un juicio sumario y yo dejé el taller poco tiempo después, pero podría haber ocurrido que hubiera dejado la fotografía también, ¿no? Me podría haber pasado eso. Es un episodio que nunca olvidé y es una lección negativa que quizás a la larga fue una buena lección para alguien que después terminó dando clases, ¿no? Si permanecemos en la fotografía a lo largo de muchos años, nuestra comprensión de ella debería ser cada vez más amplia y más compleja. En una situación ideal, siempre estaremos como de paso en una estación, en un viaje sin fin que quizás no termina nunca, ¿no? Los docentes debemos tener siempre esa perspectiva de que la formación de un fotógrafo es un camino largo y es sinuoso, y es un camino de descubrimiento que cada uno tiene que hacer a su manera. No debemos olvidar, entonces, que cuando un alumno nos muestra fotos que hizo con dedicación, ese trabajo reflejará su comprensión de la fotografía en ese momento. Sacarlo de un empujón de su camino para tratar de meterlo un poco a la fuerza en nuestro carril, es lo que no tenemos que hacer, digamos. Pero a veces nos pasa que un alumno nos trae fotos que están hechas con un interés y un código que a nosotros no nos gusta o no nos interesa, ¿no? Eso nos puede pasar, digamos. En ese caso lo que nosotros intentamos es darle las herramientas que tenemos para que investigue eso que está haciendo en ese momento. Por ejemplo, le podemos recomendar un fotógrafo, ¿no?, o un sitio para que vea. Y esa es una manera de habilitar y legitimar su inquietud. Ahora, este tipo de respuestas que damos no impide que a lo largo de muchas fotos, de muchos autores, conversaciones y actividades que se dan en el ámbito de un taller, los docentes manifestemos de una manera u otra juicios de valor. Si nos esforzáramos por no hacerlo, cosa que de todas maneras no conseguiríamos, estaríamos dando una mala lección y conduciendo el taller al fracaso, porque el taller solo funciona si los alumnos creen en el docente, ¿no? Los juicios de valor, entonces, son necesarios y están siempre presentes. Están implícitos en nuestros gestos, en nuestras palabras, en las fotos que lucen en las paredes de la escuela, en los libros que ponemos sobre la mesa y en las actividades que les proponemos. Por un lado, los juicios de valor dan sentido a las escuelas. Sin ellos, los proyectos educativos carecerían de motivación, de orientación y de carácter. Pero su utilidad no es imponer a los alumnos las convicciones de los docentes, sino mostrar que un fotógrafo es siempre alguien animado por ciertas ideas. Los juicios de valor son la manera que tenemos de enseñarle a nuestros alumnos que sin ideas, sin tomas de posición, sin debates y sin reflexión sobre lo que hacemos, no habrá fotógrafos. Ser fotógrafo es también descubrir qué tipo de fotógrafos queremos ser. Esto puede implicar crisis y mutaciones de identidad, pero en ningún caso un vacío de valoraciones. La pregunta acerca del sentido de enseñar fotografía también tiene que plantearse desde el punto de vista de las personas que vienen a clase, ¿no? Una alumna del básico me dijo una vez que había elegido el grupo de los lunes porque saber que esa noche tenía la clase de fotografía le aliviaba el comienzo de la semana. Era una señora de edad mediana, era contadora, era una madre que estaba muy ocupada y en verdad lo que necesitaba era un espacio de recreación, ¿tá?
Es cierto que en las escuelas de fotografía nos formamos buena parte de los fotógrafos que trabajamos actualmente en diferentes campos de la profesión, y lo mismo podemos decir de quienes han desarrollado una carrera autoral. Pero quisiera decir algo acerca de quienes pasan por las escuelas y no se convierten en fotógrafos profesionales ni en autores, digamos. Y lo primero que tenemos que decir es que son la mayoría de nuestros alumnos. El comentario de mi alumna para mí fue una especie como de revelación, ¿no? Yo había estado un poco ciego a esa situación, nunca me había imaginado que la fotografía podía ser un entretenimiento o que alguien podía venir a clase para distraerse al final del día. Pero bueno, no concluyan que las escuelas son como el refugio de gente que necesita distraerse y nada más. Así que voy a terminar de contarles la historia. Mi alumna finalmente dejó el taller al cabo de unos días, pero la verdad es que nosotros seguimos recibiendo todo el tiempo contadores, ingenieros, médicos, empleados o empresarios también muy instalados en sus actividades, que conviven en los talleres con trabajadores jóvenes, con estudiantes, con personas que dudan de su vocación. Por su situación laboral, su edad y sus compromisos familiares, cada alumno tiene al momento de inscribirse probabilidades distintas de convertirse en fotógrafo. La pregunta es, ¿por qué vienen año a año personas cuyas chances de abandonar sus ocupaciones actuales y convertirse en fotógrafos en verdad son bajas? ¿Para qué asisten? ¿No? Porque la gente viene con las últimas energías del día a la escuela muchas veces, a cursos que no son ni gratuitos ni obligatorios, a escuelas que no le van a dar una acreditación rentable y que tampoco quedan al lado de su casa. Digamos, la gente viene por algo a las escuelas. Y la explicación me parece que es bastante simple, y esta es como la segunda hipótesis acerca del sentido de enseñar, y es que la gente viene porque busca algo que no encuentra en sus ocupaciones ni en su vida cotidiana, ¿no? Y eso que buscan no es una distracción ni un pasatiempo, ni nosotros, y acá me atrevo a hablar por mis amigos, nosotros tampoco permitimos que sea eso, ¿no? Que sea un hobby. Es una palabra que en general no nos gusta para nada, ¿no? En verdad, la gente viene buscando la respuesta a una necesidad profunda y apremiante, y que es un tipo de necesidad que yo diría que es distintivamente humana, ¿no? La creación con un sentido simbólico y estético, la comunicación por medio de un lenguaje visual, o, digamos, podemos usar la palabra el arte, es una necesidad que no podemos llamar básica, no nos atrevemos a llamar básica en un mundo donde a tanta gente le faltan tantas cosas elementales. Sin embargo, sin esa clase de producción, sin esa clase de trabajo, no hay una vida verdaderamente humana. Eso también es cierto, no se conoce históricamente. Ahora me estoy acordando, ahora que tengo a los amigos de Brasil, ¿no? La canción de Titás, a gente não quer só comida, a gente quer, Bueno, las personas, voy a traer un ejemplo, las personas sometidas a condiciones de reclusión, privadas de medios en todo sentido, buscan en algún tipo de creación la manera de comunicarse con otros y con su propia humanidad también. Quienes padecen lo que llamamos enfermedades mentales, encuentran en la expresión estética un camino de alivio y de salvación. Muchas veces ocurre eso también. Ninguna de estas situaciones dolorosas es la condición habitual de nuestros alumnos. Pero esos casos nos recuerdan que no podemos prescindir de espacios y oportunidades de creación y de comunicación, sino al precio de un profundo malestar y en el límite al precio de perder nuestra propia humanidad. Yo creo que en el fondo esta es la necesidad que traen muchos de nuestros alumnos y merece que la tratemos con la mayor seriedad. Nos da a los docentes la oportunidad de hacer un trabajo significativo y a los alumnos la oportunidad de encontrar en la fotografía un medio de creación. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Dejo con Anabela Baldubino, del taller Aquelarre. Bien, yo creo, Ricardo, que definiste... perdón. Yo creo que Ricardo definió bastante el perfil, ¿no es cierto?, de la variedad de los alumnos que llegan por lo menos también a nuestra escuela, ¿no?, al taller Aquelarre.
Hay alguna, y creo que están bien definidos, por ende no voy a hablar de eso, que era un pequeño puntito, no tan trabajado como tú lo hiciste, pero era un pequeño punto que iba a trabajar. Nosotros nos planteamos que en esa diversidad de alumnos de que hablaba Ricardo, diferencias que son etarias, socioculturales, económicas, una gran diversidad, tenemos que ser muy serios en ello, independiente de que haya quien se lo plantea, como planteaba Ricardo, como una forma más de expresión de ser, y el alumno o alumna que se lo plantea porque quiere que eso sea su trabajo profesional. Dice, a mí, yo quiero ser fotógrafo. También en este montón de gente también está lo snob, ¿no? La fotografía está de moda. Y hay también en esto un snobismo hasta de andar con la cámara colgada, cuanto más grande mejor, cuanto más lentes mejor. Pero aún y en todos los casos es una tarea nuestra el lograr que terminen amando de verdad esto por lo que llegaron a nuestra escuela. Nosotros trabajamos en grupos muy chiquitos en la escuela porque creemos que tenemos que dedicarle a cada uno un tiempo determinado importante. No trabajamos para nada en grupos grandes y cada docente de la escuela conoce a sus alumnos y conoce muchos del resto también, de los que no son sus alumnos. Y a su vez, los que estamos más tiempo en la escuela tratamos de conocerlos a todos. Porque la fotografía, como cualquier arte, tiene que ver con el ser humano. Y si nosotros no atendemos esa parte, no atendemos, o sea, no estamos trabajando bien. Por supuesto que tenemos que ser serios desde el punto de vista técnico, por supuesto que tenemos que darles el máximo de herramientas y en eso se trabaja. En un momento, además, en que las herramientas, o sea, las cuestiones técnicas están rápidamente, todos los días, cambian, suman, tenemos que estar sumamente atentos en eso y tenemos que ser capaces cuando no sabemos de decir, no sé, voy a estudiar, porque yo qué sé lo que salió hoy. Si alguien me lo pregunta, no lo sé. Así que en eso tenemos que también estar atentos. Nosotros en la escuela tenemos, ¿verdad?, un curso que es un curso integral y tenemos talleres de especialización y no entramos tampoco en la historia del curso cortito. Y no entramos en eso porque nosotros creemos que si realmente queremos estudiar cualquier cosa, cualquiera, le tenemos que dedicar la vida para saberlo. Entonces, es parte de lo que nos planteamos, decirle, bueno, nosotros, pero sí, estamos este tiempo juntos trabajando, pero, o sea, sigue, si quieres, tienes que seguir y dar todas las herramientas para que puedan seguir. Y las herramientas para que puedan seguir los alumnos pasan por decirles que está bárbaro tener un docente y todo, pero que en algún momento tú tienes que seguir y darle las herramientas para que siga. Tampoco se trata de que nuestros alumnos o exalumnos crean que necesitan una muleta. No la necesitan, como nosotros no la necesitamos. Lo que sí seguro necesitamos, y eso es una cosa muy importante para nosotros, es saber que contamos con un equipo y saber que contamos con grupo. Y eso tratamos de hacer también desde que se inician en los grupos en la escuela. O sea, crear grupos, saber que si todos nos ayudamos, cada uno puede ser lo mejor que pueda hacer. O sea, en esto no vale competir.
cosa a la que la sociedad actual no se acostumbra bastante. Nosotros pensamos que en esto competir no nos sirve, que lo que nos sirve es ayudar al otro que sea lo mejor que pueda hacer. Nosotros empleamos una frase además que es: tenemos obligatoriamente que ayudar al otro a que sea lo mejor que pueda hacer. Porque ser el mejor entre mediocres es una mediocridad, ¿no? Hay que ser lo mejor que uno pueda ayudando al otro a que sea lo mejor que se pueda. Eso para nosotros es permanente y hay montones de trabajos que hacemos en grupo. O sea, elegimos en grupo las fotos que van a ir para una muestra, partiendo de la base de que es una escuela, no es el Salón de los Consagrados, no es el lugar donde van, es una escuela. Y en las escuelas, si uno da lo mejor que pudo dar, y trabajó, y trabajó, y trabajó, y eso es lo mejor, eso debe ser premiado. Eso no quiere decir que sea una obra de arte, pero en última instancia. ¿Quién soy yo para decir que eso que hizo ese alumno no es una obra? O sea, ¿quién soy? Así que lo que tratamos es de crecer entre todos, con el compromiso de que, bueno, o sea, si soy la docente de esto, seguramente tengo mucho para enseñar, pero también sabiendo, y eso todos los docentes de nuestra escuela lo saben, que tenemos mucho para aprender de nuestros alumnos, mucho. Yo estoy absolutamente segura de lo que digo. La escuela nuestra tiene 21 años. O sea, han sido nuestros alumnos los que nos han permitido ir evolucionando y estar en los 21 años. Pero no porque vinieron y pagaron, que eso también es una cosa, sino porque nos enseñaron a ser cada día mejores docentes y a respetarlos más. Yo tengo muchas discrepancias con muchas cosas, no tanto de la enseñanza acá, pero en muchos lados, ¿no? O sea, eso de que te miro un portafolio y no te conozco y te digo, esto no me interesa nada, así como pasa, sin haber entendido nada y sin siquiera saber de repente lo que es la realidad del lugar y el país en el que vive, y que a su vez son docentes. O sea, tengo muchas discrepancias con eso. O sea, yo creo que, a ver, bueno, yo pienso que en esta necesidad que hay, ¿viste? De que, sí, la fotografía, el arte, las maestrías, no sé cómo decirlo, todo en grande, ¿no? Nos estamos olvidando de lo que para mí es la función principal del arte, de todo el arte, ¿no? El arte tiene que ser revolucionario. El arte no está para lúcelo, tírelo. El arte tiene que ser revolucionario no porque agarra las armas. El arte es revolucionario porque cuestiona, porque plantea, ¿no? Y bueno, esa es la idea de nuestra escuela. O sea, cuestionar, plantear, buscarnos entre todos, hacer trabajos colectivos. O sea, plantearnos que tenemos que tratar, y hablamos cada vez que podemos con el ministro que está, de que la educación visual tiene que empezar en la escuela, ahí, al principio, porque si no, lo que tenemos es gente que mira y está mirando las imágenes y es incapaz de decodificarla, y entonces funciona el jabón, funciona el arte chatarra, funciona cualquier cosa. O sea, y eso es un deber del Estado. O sea, nosotros podemos ir a una escuela, cada vez que nos invitan vamos, pero la educación visual es como la educación de aprenda a leer. Tienen que aprender a leer visualmente, tenemos que aprender todos, porque seguramente también nos comemos algo los que estamos aquí y creemos que sabemos. Bueno, es un poco así, a grandes rasgos, como nosotros nos planteamos esto. Creemos sí que si alguien quiere ser un fotógrafo profesional, tiene que saber eso y tiene que tener valores éticos, y en eso ponemos bastante empeño también. O sea, bien, o sea, gracias, con la ética Ana. no se negocia.
Y está. Yo era por ahí, ¿viste? Hice el... Gracias. Genial, genial. No, iba... Porque se me van llenando los píxeles de este... ¿cómo se llama? Hourglass. El reloj de arena. Este es de píxeles. Bueno, muchas gracias. Tenemos unos minutitos, nos quedan apenas 5 minutitos para pensar algunas cosas. Y hay algo, me interesó todo lo que se habló acá. Hay algo que me quedé con las ganas de profundizar un poquito y tirárselo, de repente lanzárselo a todos, que es algo que dijo, que surgió en la charla de Ricardo Antúnez. Y hiciste mucho hincapié en el juicio de valor y después entonces profundizaste un poco más o aclaraste y dejaste muy claro que la escuela TRIS parte ya de una idea, de una inclinación y que no intenta ser un espacio objetivo para un aprendizaje, digamos, técnico o neutral de la fotografía, sino que ustedes vienen ya con un bagaje claro de, por ejemplo, la opción de valorar la narrativa sobre la composición, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre esa relación entre ética y estética, quizás, colocaste muy claramente cómo puede surgir un conflicto que me pareció muy lindo, cómo lo lanzaste y cómo se le presenta al alumno, ¿no? Me gustaría saber cómo en las otras 3 escuelas de repente han lidiado con ese tipo de situación, ¿no? Sí, precisamente yo también tenía algo a observar sobre lo que decía Ricardo, que es una partecita que no es la misma que señalabas tú, pero que tiene que ver, que decía al respecto de aquellos estudiantes que en su gran mayoría no van a terminar siendo fotógrafos. Y que precisamente me parece una observación muy importante porque precisamente esos estudiantes que no terminarán siendo fotógrafos, sin embargo son muy importantes, extraordinariamente importantes, porque son aquellos que nos posibilitan justamente nuestro aprendizaje y son aquellos que en última instancia no es que no serán fotógrafos, pero sí van a llevar algo, seguro lo van a llevar y que va a ser importante también para ellos. Entonces, con respecto a lo que tú decías, que la importancia que tiene una cosa u otra con respecto a la composición o el otro aspecto que tú mencionabas, la narrativo, creo que tú más bien decías como que no había una preponderancia de uno sobre otro, no sé si entendí mal. Tendemos a darle más importancia al narrativo que a la... ¿Entienden? Perdón. Bueno, está bien. En ese aspecto, nosotros, en particular la escuela tiene una posición que es neutra, es decir, no... más bien, desde los años 60 se manifestó por el eclecticismo en lo estético, pero que también tiene que ver con esto que tú planteas, y que en realidad es justamente el hecho de que las inclinaciones personales son las que marcan para cada uno el lugar que se dé. Y en ese sentido me parecía importante esa observación. Tenemos 2 minutos, no sé si Anabela y Álvaro quieren... Rapidito, plantear que nosotros no manejamos un guión único, tenemos un cuerpo docente amplio y una serie de talleres diversos como para lograr que las personas se sientan cómodas en alguno de los tantos espacios. Una característica que también tiene nuestro espacio es que
que no es solo una escuela, obviamente, es un espacio de encuentro, de diálogo, y tenemos un régimen de participación social en todo sentido, también en lo de ser socio. Entonces, un alumno no entra y sale y se va al año y medio, no aparece más, puede mantenerse todo lo que quiera mientras se encuentre interesado en lo que se plantea. Eso hace que no haya una diversidad muy grande, que no haya una estructura, una verticalidad tan fuerte como para preocuparnos si vamos equilibradamente sobre los marcos más estéticos, más sociales, más conceptuales. La fotografía convive toda dentro de la institución por ese sistema que tenemos. Agua, micrófono. En realidad yo creo haber dicho un poco esto. O sea, cuando dije que estaba de acuerdo y nosotros, desde que nació la escuela, o sea, el planteo no fue la foto bonita, fue la foto que dijera algo, las fotos que dijeran algo. No necesariamente está en contradicción. O sea, muchas veces funcionan juntas. Cuando funcionan juntas, estamos frente a un trabajo bárbaro. Antes de tener esta crisis de todos, iba a decir que en ese sentido, un comentario a lo que describías de la estructura, que no tiene un término, ¿no? En particular, mantienen como ese aspecto de fotoclub original, ¿no? Que tiene como otro ambiente, sí. No tenés que concluir un determinado curso y después sí, te puedes convivir en ese club. Justamente. Eso es uruguayo, además de que sea un fotoclub. En todas las escuelas se da lo mismo. Claro, sí, sin duda. Lo que se ha intercambiado aquí, en todo sentido, han habido puntos de contactos muy fuertes. Realmente, es más, es muy particular estar nosotros reunidos aquí los cuatro, sentirnos que tenemos una confianza y una cierta amistad y no habernos reunido antes a dialogar. Así que bueno, bienvenida a la jornada de fotografía y de educación. Muchas gracias a los cuatro.